más cordial bienvenida a esta videoconferencia en el marco del ciclo de conferencias de Calas. Me alegra mucho que hoy nos acompaña desde Argentina como conferencista principal el doctor Pablo Baisotti. Pablo Baisotti tiene un PhD en Politics, Institutions and History de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia en Italia, donde también obtuvo un máster en Relaciones Internacionales Europa, América Latina, y también tiene un máster en Derecho e Integración Económica de la Universidad Sorbonne en París y de la Universidad de El Salvador. Pablo Baisotti nos acompañó como Calas Full Research Fellow antes de la pandemia y desgraciadamente no podía terminar su estadía como fellow en Costa Rica porque se había ido a Argentina por un momento, pero ya no podía regresar. Entonces, estoy muy interesado ahora y creo que todos que lo acompañamos también en su estadía en Costa Rica, de escuchar los resultados de su trabajo interrumpido, por lo menos en Costa Rica. Pablo ha trabajado sobre economía solidaria, pero sé que también está trabajando sobre muchos otros temas. Entre otros, está preparando un handbook sobre violencia. Hoy nos va a hablar sobre lo que ha sido su proyecto de investigación como fellow de Calas, y el tema de la conferencia de hoy es Economía desde abajo, la economía solidaria como forma para enfrentar las crisis desde América Latina 2001 a 2009. También me es muy grato poder presentarles al doctor Ronnie Viales Hurtado, que nos habla desde San José de Costa Rica. Ronnie Viales es profesor catedrático de la Escuela de Historia y docente del programa de posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica. Es subdirector del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, donde estamos con la sede regional Centroamérica, el Caribe de Calas, y también es coordinador del programa de investigación en ambiente, ciencia, tecnología y sociedad. Entre sus diversas especializaciones se encuentran la historia económica universal de América Latina, de América Central y muy en particular también la historia de la desigualdad y de la pobreza. Ronnie nos va a dar un comentario, como ya anunció Jochen, para iniciar y abrir el espacio de preguntas y discusión después de la conferencia del doctor Pablo Baisotti, al que paso ahora la palabra. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias por la presentación. Reitero el saludo a todos los presentes y obviamente quiero agradecer por el tiempo que estuve allá, porque fue muy productivo. Lamentablemente, como usted dijo, Werner, y como dijo Jochen, el tiempo fue escaso debido a circunstancias extraordinarias, y estas circunstancias extraordinarias de alguna manera van a influir en las investigaciones que se estaban llevando adelante y en las que van a venir, porque hay un antes y un después, como en muchos acontecimientos a través de la historia. Este es un acontecimiento que va a cambiar muchas visiones, muchos paradigmas, y no todo va a ser... Pablo, ya no te... Tú apagaste tu micrófono. No te escuchamos. ¿Hola? Ahora sí. ¿Ahora? Sí, de nuevo. Perdón, Sí. perdón, no me escucharon nada, ¿no? Bueno, no, Inicio, decía que obviamente con esta pandemia las cosas no van a ser un antes y un después, no van a ser de la misma manera que fueron a un inicio, y obviamente las investigaciones van a sufrir ciertas modificaciones. De hecho, mi investigación
terminada en 2019 y la siento incluso un poco anacrónica, porque con todas las situaciones que estamos viviendo en nuestro continente, vamos a tener que reformular muchos paradigmas, y de esto se van a obtener nuevos resultados que no necesariamente sean negativos. Nosotros estamos viviendo en un continente en el cual de los 30 millones de contagiados tenemos alrededor del 30% de ellos a nivel mundial. Igualmente con la cantidad de muertes, que son alrededor de 300.000. O sea, tenemos una necesidad de provocar un cambio. Y la economía solidaria es lo que intenta hacer desde hace ya varias décadas. La economía solidaria es un modo alternativo de producción que se diferencia completamente del capitalismo y que se enfrenta, sobre todo en el punto que el capitalismo pone el lucro y la economía solidaria pone a la persona como centro de todos sus objetivos. Entonces, este intento de construir otra economía se basa en diferentes aspectos, como lo puede ser la erradicación de la pobreza, promover un trabajo decente, eliminar completamente la desnutrición infantil, y obviamente esto surge en sectores populares, tanto urbanos como rurales. Se animó mucho todo el tema de la economía solidaria a partir de los inicios del siglo XXI, con el Foro de Porto Alegre, que fue prácticamente un foro contrario a aquellos que se habían realizado en Seattle, la cumbre de Gotemburgo, o los encuentros con el Banco Mundial en Washington. Como señaló, porque yo estuve trabajando en objetivos que era ver la relación entre la economía social y solidaria y el Estado, y la injerencia que realiza el Estado con respecto a la economía solidaria. Aunque ahora, con la cuestión de la pandemia, otras preguntas van a surgir. Por ejemplo, ¿de qué manera la economía solidaria va a ayudar a la reconstrucción de un continente que se encuentra prácticamente con 15 millones de pobres extremos más, con una pérdida estimada del 5% de los trabajos, y de un PBI, de una caída del PBI del 3% general, que es la peor contracción económica desde que se tiene registro, o sea, desde el año 1900, desde 120 años. Y no alcanzan solamente los mecanismos que crearon de manera urgente algunos gobiernos, como las transferencias monetarias. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, casi toda América del Sur comenzó este tipo de ayudas, pero son transitorias. Estas ayudas en algún momento van a tener que darle paso a una reconstrucción del tejido social, y las relaciones socioeconómicas van a tener que tomar un nuevo curso, porque evidentemente las políticas estatales no han logrado cumplir con sus objetivos, ni siquiera la mitad. Así como señaló el investigador Fernando Martínez Heredia, en el siglo XX se organizaron y desarrollaron economías diferentes a las del capitalismo, basadas en satisfacer las necesidades humanas y la justicia social. Mejor definición que esta de la economía social y solidaria no hay. Entonces, son principios cooperativos, solidarios y sobre todo éticos, en el cual se prima sobre todo las relaciones interhumanas. Otro de los grandes investigadores que también manejó mucho el tema de la economía social y solidaria fue Boaventura dos Santos, que en el 2012 él habló de una cooperación entre el norte y el sur por temas, por ejemplo, medio ambiente, cambio climático, pobreza, seguridad humana, pero obviamente estos cambios son mucho más acuciantes y necesarios en el sur global que en el norte. Las necesidades son urgentes, son necesarias y radicales. Entonces, mi investigación fue analizar
de qué manera se desarrolla en 9 países, de manera general, pero en 9 países de nuestra América Latina: Argentina, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, México, Costa Rica y Uruguay, con las diferencias que cada uno de esos estados obviamente tiene. Pero estos procesos que se desarrollaron, yo los equiparé a la intervención del Estado. Cuando la intervención era una intervención baja o nula, digamos, el Estado es un espectador pasivo. En cambio, cuando ya es media o media baja, son con una actitud más bien paternalista del Estado, en el cual acompaña, apoya, mira con buenos ojos, mientras que luego encontramos una media a media alta, en lo cual ya el Estado interviene a través de diversos organismos en la promoción y en el desarrollo de estas actividades. Por último, hay una última y diferente a las demás, que es una intervención alta, pero es conflictiva. Y en esto se da sobre todo en el caso de las empresas recuperadas. En muchos casos, hay un caso que es el caso de Venezuela, que fue incentivado desde el Estado. En otros, las empresas recuperadas se vieron muchas veces en conflicto directo, sea con los intereses particulares de aquellos que recuperaron la empresa, sea con el Estado mismo, que obviamente desincentivó completamente. Pero además de promover nuevas variantes, la economía social y solidaria, como dice Boaventura dos Santos, se opone a ciertos tipos de fascismo societales. Fascismos societales lo enumera él. Uno de estos fascismos, el primero que menciona, es el apartheid social, en el cual el Estado dice una zona es civilizada y la otra es salvaje, o hace diferencia, y esto se demuestra muchas veces en América Latina en las grandes diferencias sociales y las desigualdades que existen entre, incluso dentro de una misma ciudad. La segunda es el fascismo contractual, heredado recientemente del periodo neoliberal, incentivado en los años 90, Argentina, Brasil, Perú, en Chile, obviamente, incluso venía desde antes, en donde una parte impone condiciones leoninas sobre la otra, vulnerando y despojando de la mayoría de sus derechos. Y esto pasó, por ejemplo, con los contratos laborales flexibles, sin ninguna garantía, sin ninguna seguridad, que solo ocasionaba una especie de esclavitud moderna, como se la llamó también. En México también sucedió a partir de los años, de los años 80 en adelante. Luego tenemos un fascismo territorial, en donde diversos actores que no son el Estado imponen su voluntad reglamentando jurisdicciones. Luego el fascismo que se conecta también con los anteriores, que es sobre la inseguridad, en donde la precariedad es la norma. Precariedad laboral, precariedad en cuanto a la seguridad de la persona, en cualquier instancia de su vida, que vulneran al ser humano de tal manera que dependen completamente de la actitud del Estado. Y por último, y más grave, destaca Boaventura dos Santos, la forma más despiadada es el fascismo financiero. Es un fascismo sin rostro, y es completamente opuesto a la economía social y solidaria, que es una economía con rostro humano. Este fascismo opera a través de los mercados financieros y es descentralizado, o sea que no se pueden encontrar a culpables. Entonces, en los albores prácticamente del siglo XXI, si bien América Latina había alcanzado un PBI per cápita de alrededor de $10.000, la distribución era tan desigual que es la más alta, la distribución desigual más alta en el planeta. Cuando
el 10% más rico ganaba alrededor del 50% del PBI, mientras que el más pobre no llegaba ni siquiera al 2%. Entonces, todo lo que les mencioné hasta ahora multiplíquenlo por muchas veces debido a la pandemia. ¿Cómo van a ser los contratos laborales? ¿Cómo van a ser las desigualdades sociales? ¿Va a seguir dependiendo la población de las dádivas o las migajas que los diferentes estados les van a ir dando? Porque todo tiene un límite, obviamente. Entonces, la economía social y solidaria tiene ya un proyecto, tiene diferentes acercamientos a la reconstrucción del tejido social. Está también en el Estado incentivar y descentralizar su economía, porque la economía estatal no necesariamente tiene que ver a la economía social y solidaria como una enemiga. Más bien, la tiene que ver como una aliada. De Sousa Santos agregó que este neoliberalismo se está circunscribiendo a una diminuta porción de la población mundial y las desigualdades irán creciendo. Por eso los ricos deben ser solidarios con los pobres y las generaciones presentes con las futuras. Por otro lado, Aníbal Quijano advirtió en el año 2010, y ustedes vean la actualidad, la vigencia que tienen muchos de estos comentarios, de estas posiciones, con lo que está sucediendo hoy día, y más lo que va a venir en un futuro cercano. Advertía que el mundo se encontraba en un proceso de completa reconfiguración. Estamos hablando de una persona que lo escribió hace 10 años atrás. Entre otras cuestiones por la reprivatización de los espacios públicos, la reconcentración del control del trabajo, de recursos de producción y distribución, la polarización social extrema y la exacerbación de la explotación de la naturaleza. Y propone, tanto él como Boaventura dos Santos, un paradigma que no es otra cosa que el de la economía social y solidaria. Él lo llamó un contraparadigma ecosocialista, en donde diversas alternativas solidarias se tienen que empezar a multiplicar en el continente. Y las hay y de diferente tenor. Algunas que son municipales, nacionales, regionales y hasta continentales. Incluso existen algunas de carácter global. Por ejemplo, las cooperativas rurales y urbanas, cooperativas de indígenas, incluso también por grupos de personas de una raza determinada, agencias de financiamiento y microcrédito, como fueron, y voy a mencionar luego, estos bancos comunitarios que nacieron y que hoy en día hay más de 100, ya hace un par de décadas que existen, sobre todo en Brasil, mercados de trueques solidarios, ferias, cooperativas, ecovillas y autogestión solidaria, agencias políticas, ¿por qué no? Agencias religiosas, internacionales, es decir, cada una en su lugar puede ayudar a que la situación comience a funcionar nuevamente, porque aparentemente nos encontramos en un periodo de indefinición, de incertezas, de incertidumbres, que no sabemos para qué lado va a terminar la economía en América Latina. Algunos con mayor previsión, otros como Argentina, sin rumbo fijo. De acuerdo con el investigador Pablo Guerra, hay un proceso de instalación de los temas de la economía social y solidaria que se van dando paulatinamente, comenzando cuando a fines del siglo XX,
prácticamente en el momento del Foro Social de Porto Alegre, en el 2001, comienzan a surgir estas experiencias de economía solidaria en ambientes populares, porque no pueden nacer en otro lugar que no sea un ambiente popular o de trabajo informal, porque aquellos que obviamente tienen un trabajo estable o tienen una situación económica holgada, no necesitan buscar una alternativa, no necesitan, ni siquiera saben lo que es en muchos casos una necesidad. Entonces surgen en estos ambientes y empiezan a articularse con actores de la sociedad civil y de la política. Y en la tercera etapa, en el tercer paso, se empiezan a promulgar legislaciones que tienen mucho de estas temáticas en políticas públicas y de economías solidarias a nivel local y a nivel nacional. Incluso se comienzan a incorporar en algunas constituciones, como fue la de Ecuador o la de Bolivia. Ahora voy a mencionar, porque yo sé que el tiempo es tirano, y este tema, y también al ser tantos países, da para varias horas, para varios días, incluso para un curso. Voy a mencionar algunas características de estas intervenciones estatales o la no intervención, como es en el primer caso. En la primera parte, en la no intervención, digamos, del Estado, surgen espontáneamente ferias o redes, o no espontáneamente, pero no hay una intervención directa del Estado. Es una relación más bien social, incluso familiar, personal, en el cual se empiezan a crear vínculos a través de cierto tipo de necesidad que van surgiendo. Estas formas iniciales se reinventan constantemente porque no están encorsetadas en una política determinada. Se multiplican y a través del intercambio de aprendizajes van creciendo y se van instalando definitivamente en un lugar, transformándose prácticamente en una cuestión, en un hecho. Hay ferias que hace ya muchos años que están trabajando en ciertos lugares y que habían sido creadas de manera espontánea. Sus miembros trabajan equitativamente, en ciertas ocasiones se distribuyen los recursos financieros de una manera horizontal, y trabajan obviamente a favor de la sociedad civil de una manera cooperativa. Brasil y Argentina fueron dos modelos a seguir con respecto a lo que son las ferias o las redes, pero en la mayoría de los países estudiados se desarrolló de una manera importante. En Brasil y Argentina, como dije, productores cooperativos, asociaciones rurales y urbanas, de agricultores, orgánicos, agroecológicos, microemprendimientos familiares, que fueron acercados, se fueron incorporando estos grupos, sectores académicos, de la iglesia, de las distintas iglesias, sindicatos, y comenzaron a establecer nuevos lazos. Por ejemplo, en la provincia de Misiones, prácticamente en la frontera entre Misiones y Brasil, y Río Grande, se desarrollaron experiencias de ferias distribuidas en distintos puntos que abarcaban alrededor de 2.500 familias. Estas ferias se fueron extendiendo en toda la provincia, incluso pasaron el ámbito provincial. En Río Negro, en el sur, en la Patagonia, también se desarrollaron asociaciones civiles sin fines de lucro integradas por pequeños artesanos. Muchas veces se reúnen con un objetivo, producir artesanías. Obviamente el objetivo es sobrevivir en muchos casos o crear las condiciones adecuadas para que el trabajo sea digno y para que puedan obtener ganancias justas, porque de ahí también parte la dignidad. En la zona del norte de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Zárate, Lima y Campana,
también productores y consumidores, sobre todo de frutas, se encuentran en un determinado momento y saltean cualquier tipo de intermediario, del productor al consumidor, sabiendo, uno, que paga el precio justo por un producto ecológico, cuidado, que no ha estado, digamos, manipulado por muchos intermediarios. Y esto es un beneficio para ambos, porque uno obtiene más y el otro obtiene también calidad. En Brasil, por ejemplo, en el estado de Ceará, nació una idea que se llamó, un proyecto que se llamó Budegama, que estuvo constituido por mujeres artesanas que se replicó en otras zonas del país. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con diversos grupos que fueron aunados por una red que se llama Agrosolidaria, en la cual ayuda a la autofinanciación, a la producción, a la distribución y al consumo. Es decir, crea el circuito de inicio a final y ayuda a los productores que de otra manera no hubieran tenido la capacidad de hacer todos estos pasos. Porque, ¿qué sabe un productor de café sobre el marketing internacional? Entonces, muchas de estas asociaciones o grupos se especializan en cada uno de los diversos tramos de lo que es el comercio, y de esta manera todos salen beneficiados. En Uruguay, por ejemplo, se creó después del Foro Mundial, poco después, las primeras ferias que se llamaron Atlántida y Ecosol, abriendo espacios de comercio justo. Esto es una palabra muy importante. Es decir, que aquel que trabaja en un primer momento para cosechar, para cultivar, reciba un precio acorde a su trabajo. Por eso se tratan de eliminar estos intermediarios o acortarlos lo más que se pueda para que rinda sus frutos al final. Lo mismo pasó en la región de Junín, en Perú, donde grupos de familias fundaron la Biosfera Pachamama Chupaca, un nombre indígena, pero se llama Mercado Saludable también, donde se ofrecen productos nativos con un valor agregado. Y de esta manera se vincula directamente a la población local, que incluso es productora, con otras personas, con otros compradores. Estas biosferas también se replicaron desde Miraflores, Lima en el 99, Junín, Huánuco, y otras como San Borja, San Isidro, etcétera, etcétera. Es decir, cuando un experimento de este estilo tiene resultados positivos, lo más seguro es que se replique en diversos lados y tenga el mismo éxito, sobre todo si los productos que se ofrecen son en un precio razonable y de calidad. Entonces estas ferias, que también hay redes que apoyan estas ferias, comenzaron a surgir a partir, o con mucho ímpetu a partir del siglo XXI. En la provincia de Mendoza, en Argentina, se crea la Mesa de Economía Social, que luego se llamó Foro de Economía Social, y que promueve a emprendedores, productores, cooperativas de trabajo, o también la gran red de nivel nacional brasilera, que se llamó Red Brasilera de Socioeconomía Solidaria, que nace también después del foro. Es decir, este es un punto de partida fundamental para darse cuenta que había que cambiar algo. Es decir, la crisis que se había producido, y no solo en algunos países, sino a nivel global, y que continuaba, requería un cambio de las mismas magnitudes. Y es lo que estamos viviendo ahora. La crisis que nosotros estamos experimentando en diversos niveles, sea de nuestra vida, que de nuestra comunidad, que en el mundo, van a requerir una fuerza contraria, al menos igual, para contenerla. En Santiago de Chile, en ese año, 2001,
nace la Red de Economía Solidaria, que no tenía ninguna afiliación política o sindical, pero que tenía un factor ético, comunitario y de consumo consciente muy importante. También nace el Espacio de Economía y Comercio Solidario de Chile, Ecosol Chile, y en Costa Rica se destaca el papel de una red solidaria que es a nivel ya regional y que incluso es global, porque en 2007 se crea el capítulo costarricense de la Plataforma de Economía Social Centroamericana, o también llamada PECOSOL, que representaba la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Solidaria, RIPES, que es de carácter global. Es decir, el desarrollo de la economía solidaria en Costa Rica fue siempre de la mano con, o casi siempre de la mano con las políticas, con muchas políticas estatales, y ha dado sus resultados, y esto se ve en una sociedad que los niveles de desigualdad son mucho menores que en otros países, como puede ser Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, etcétera, casi todos los países de América Latina. En México también se dieron grandes espacios, se dan grandes espacios solidarios. Por ejemplo, el espacio Ecosol México, que se desarrolló en muchas de las regiones pobres del país, Oaxaca, Chiapas, etcétera. Por ejemplo, en Oaxaca se encuentran muchos centros de economía solidaria que pertenecen o están integrados en su mayoría por una etnia indígena, como puede ser el Centro de Desarrollo Integral Campesino Mixteca, el Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl, o Xeni Navan, que es muy interesante este caso porque es una organización especializada en la cadena productiva del café con certificación orgánica y que agrupa a 39 comunidades de 6 regiones del estado de Oaxaca, y que nació por el impulso de la pastoral católica de la diócesis del lugar, y se consolidó, y hoy en día es un gran exportador, porque en muchos países del primer mundo se está buscando este tipo de productos más naturales, entonces se aprovecha entonces ese nicho que ofrece el comercio internacional. Siguiendo a Enzo Faleto, nos dice que la búsqueda de una economía dinámica y en la capacidad de contribuir en los procesos debe darse para que se produzca una equidad social. Por eso la participación del Estado debe ser de alguna manera necesaria y no concebirlo como una institución al margen o por encima de la sociedad que lo conforma. Y aquí pasamos a la segunda parte, en donde en muchas cooperativas la mano del Estado, como así en los bancos solidarios, está presente impulsando este tipo de actividades. Sobre todo el cooperativismo a partir del siglo XXI. Veamos el ejemplo de Brasil. Cuando fue Lula da Silva y Dilma Rousseff presidentes entre 2003 y 2016, se promovió enormemente la economía social y solidaria, acentuando las características de autogestión de las mismas. Por ejemplo, se puede mencionar la Central do Cerrado, que es una red que reúne emprendimientos de los estados de Maranhão, Pará, Tocantins, Piauí, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais y Mato Grosso do Sul. Es decir, proyectos de economía solidaria que abarcan una región que incluso podría decir que es grande como un país en Europa. O, por ejemplo, la cadena ecológica de do Algodão Solidario, que reúne emprendimientos de algodoneros de diferentes regiones, Ceará, Rondônia, San Pablo, etcétera, etcétera. Uno de estos emprendimientos más importantes fue uno denominado Justa Trama, que surge en el 2004 y fue conformado por 5 cooperativas.
Además, encontramos la mayor cooperativa en Brasil agraria de América Latina, que es la agropecuaria mouraoense en Paraná, que concentra alrededor del 4% de la producción cerealera del país y abarca alrededor de 25.000 puestos de trabajo entre los directos e indirectos. O sea, es una enormidad. Muchos puntos porcentuales de los PBI en países de América Latina están dados por actividades relacionadas directa o indirectamente con la economía solidaria. Veamos otros ejemplos. En Perú encontramos la cafetalera Pangoa, que fueron incentivadas por organismos, ONGs internacionales, porque pertenecían a grupos relegados indígenas de la zona de la Amazonía peruana, y que fueron incentivados, y una vez que aprendieron toda la producción y todo el sistema, ya comenzaron a trabajar por su cuenta. En la región de Cajamarca, por ejemplo, 30 familias de una cooperativa agraria cafetalera llamada La Prosperidad empezaron a trabajar en conjunto, empezaban a pasarse unos a otros las informaciones, las semillas, los consejos, a compartirse incluso las ganancias, y de esta manera se crecía de una manera sostenida y equitativa. También encontramos algunas que están decididamente impulsadas por el Estado, como puede ser Confecop en Colombia, donde esta confederación tiene la función de representar el sector cooperativo colombiano, tanto en el ámbito nacional como internacional. Es decir, como una especie de gran paraguas que protege a los productores más chicos de los precios internacionales, de diversas cosas que puedan llegar a afectar su normal funcionamiento. En Chile también, desde arriba, digamos, en este caso, ayudando a los de abajo, se encuentra el Foro Empresarial Cooperativo, que agrupa a las 12 principales cooperativas del país y que representa alrededor del 1% del PBI nacional, con más de 600.000 socios. En Costa Rica encontramos que hay 19 sectores económicos que tienen el apoyo estatal, pero los del consumo, café y vivienda, se llevan poco más del 50%. En Costa Rica la economía social y solidaria juega, lo repito, un papel fundamental en el crecimiento económico, centrado en el empleo y en el acceso amplio a los servicios sociales. Con la llegada de Chávez al poder, entre el 98 y luego la reelección en el 2005, vemos un crecimiento de las cooperativas desde 800 a 84.000. Un crecimiento exponencial, enorme. Lamentablemente muchas de ellas fueron dirigidas y comandadas desde el Estado, quitándole muchas veces la necesaria libertad que tienen que tener para manejarse en el ambiente económico. En el estado de Chiapas, en México, se encuentra la cooperativa Unión de Productores Maya Vinic, surgida en el 99 de diferentes etnias. También pueden ser una posibilidad para acercar a grupos que anteriormente o habían estado en conflicto, o incluso en guerra, o incluso con una especie de acercamiento para superar las diferencias. También hay ejemplos en Colombia, sobre todo después de la larga guerra civil que azotó al país, o en Perú mismo. En el estado de Tabasco, en México, hay una sociedad cooperativa que se llama Semilla de Solidaridad,
que coordina proyectos de capacitación con el objetivo de impulsar la reconstrucción agrícola campesina, tan maltrecha, sobre todo después de los tratados, los tratados del plan con Estados Unidos y Canadá, en el cual muchos de los campesinos se vieron desprotegidos frente a las políticas liberalizadoras del Estado mexicano. Los bancos comunitarios es un ejemplo muy interesante también, porque nacen con el objetivo de dar crédito a aquellos que no pueden acceder al mismo de ninguna otra manera, porque si no hay un respaldo, la mayoría de los bancos no dan crédito al productor, por ejemplo. Entonces se empiezan a promover estos microcréditos que crean una especie de engranaje y se crean nuevas alternativas económicas que van a facilitar el crecimiento de ciertos grupos pequeños, familiares, sobre todo rurales. El Banco Palmas fue uno de los pioneros, nace en la ciudad de Fortaleza a fines del siglo XX, y fíjense que muchos de estos acontecimientos surgen en este periodo. También tenemos el Banco Comunitario Indígena Tremembé en el estado de Ceará, el Banco Tupinambá en el estado de Pará, o el Banco Dos Cocais en Piau. Es decir, bancos que surgen en zonas que son relativamente, se puede decir hasta incluso desconocidas, zonas marginales de los grandes centros industriales, pero que tienen una intención más bien localista, impulsar una economía micro. También encontramos el Banco del Tiempo de Guadalajara, el Banco del Pueblo Soberano en Venezuela, el Banco de la Mujer también en este país, o cooperativas de ahorro y crédito que no solo dan pequeños créditos, sino también informan cómo invertir, por ejemplo, o de qué manera encontrar otro crédito o algo que pueda aliviar la situación de muchos productores, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal en Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las acciones son las intervenciones en las cuales son firmemente apoyadas por el Estado. Por ejemplo, que el Estado crea organismos dispuestos a brindar un servicio de información, capacitación, incluso proveer, en el caso rural, semillas, en el caso urbano pueden ser herramientas a los trabajadores, obviamente con la palabra de que en algún momento o se devolverá ese material o se pagará. Es decir, se dan todas las condiciones para que se pueda iniciar una actividad económica. Por ejemplo, el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable en Argentina, donde se ejecutan proyectos y planes de trabajo grupales mediante instrumentos llamados Cambio Rural, Proyectos de Apoyo al Desarrollo Local, Minifundio, Profam, Prohuerta. Vemos que la mayoría de estos son proyectos rurales destinados a la población rural, y tengamos en cuenta que la mayor cantidad de los pobres de América Latina son del ámbito rural y de los pobres extremos. Un gran número, un gran porcentaje de los pobres que tenemos en nuestro continente provienen de las zonas rurales. Y fíjense lo que es la paradoja, ¿no?, de la historia. Nosotros somos de base productores de productos primarios. ¿Cómo es? El que produce el café, el que produce el trigo, el que cría los animales, es al final el productor pobre del continente. A estas deficiencias el Estado muchas veces interviene para tratar de subsanar estos errores estructurales, históricos, que incluso se vienen repitiendo por generaciones en los diversos países de América Latina. Sobre todo en América Central encontramos muchísimos de estos casos. Chile Emprende, por ejemplo, es un modelo de gestión
pública para el fomento productivo y formas alternativas. Pero también el gobierno, los sucesivos gobiernos chilenos fomentaron, sobre todo con Michelle Bachelet, iniciativas como Yo Emprendo Semilla, Yo Emprendo en Comunidad, Yo Trabajo, Acceso al Crédito, entre otras. O sea, los hay este tipo de proyectos y de incentivos para la producción local. Brasil sin Miseria, entre 2011 y 2015, se lanzó este plan destinado a áreas rurales con políticas de inclusión productiva. En muchos casos también se le aseguraba la compra del producto final. U otros como Proyecto de Promoción del Desarrollo Local y de Economía Solidaria, Programa Brasil, etc. En Colombia encontramos acuerdos entre universidades y grupos determinados, sea rural, sea urbano, para cierto tipo de especialización. Se busca transferir el saber hacer, el know-how, para que después puedan trabajar por sus propios medios. La Alianza Pública Cooperativa Solidaria promueve proyectos para fortalecer el aspecto socioeconómico y crear nuevas cooperativas o fortalecer aquellas que ya se encontraban en curso. También tenemos otro tipo de iniciativas, por ejemplo en Uruguay, el programa de apoyo a emprendimientos productivos de redes locales, y para subsanar esta pobreza que en muchos lugares se daba a nivel local o regional, o en las provincias que eran más relegadas. El gobierno peruano lanzó el programa Tierra Sana y Soberana Fase 2 entre 2014 y 2016 para reforzar la experimentación campesina y documentarla para futuros hechos similares que se puedan llegar a dar en otras regiones del país. Entonces, estas dificultades, que muchas veces eran técnicos productivas, en el proceso de la transición a la agroecología, dentro de un contexto de cambio climático. Entonces, nosotros no solo ahora vamos a tener que preocuparnos por un contexto de cambio climático, sino de reconstrucción nuevamente de todos los canales socioeconómicos que fueron en pocos meses devastados. Lo poco en algunos lugares que había sido creado, ahora se encuentra en ruinas. Y como veo que el tiempo es tirano, voy avanzando y voy a mencionar algunos casos de empresas recuperadas. Por ejemplo, en Argentina, estas empresas que fueron, muchas de ellas poco tiempo después de la crisis de 2001, fueron o abandonadas, o dejaron de funcionar, o entraron en concurso, o todos sus empleados fueron despedidos, o no les pagaban. Muchas de ellas fueron recuperadas y se inició una lucha para ser reconocidos legalmente. Y ahí es donde el Estado en muchas ocasiones se enfrentaba a este tipo de acción de la economía social y solidaria. Una de las más icónicas es el Hotel Bauen en Buenos Aires, o en la Patagonia la fábrica de cerámica Sanón, o la imprenta Chilaver, la carpintería Madera Córdoba, la fábrica de tractores Sanelo. Con esta enumeración les quiero decir que desde la metalurgia hasta los servicios, en todos los rubros hubo empresas recuperadas en Argentina. El principal rubro fue la metalúrgica, pero después siguió la alimentaria, la gráfica, textil, gastronómica, carne, construcción. Es decir, en todo el espectro laboral hubo empresas que fueron recuperadas por sus mismos trabajadores, dándose relaciones horizontales de poder en las cuales las ganancias eran distribuidas equitativamente. Pero también se produjeron en otros lugares. Por ejemplo, en Brasil se dio con la
Compañía Agrícola Armonía, que era la mayor empresa de este tipo en el país y empleaba a más de 4.000 familias en 2008. Y se dedicaba específicamente a la producción azucarera. Entonces vean que los costos se distribuyen al recuperarse una empresa de manera horizontal y el impacto es mucho menor que quedarse sin trabajo. Entonces, este fue uno de los objetivos iniciales que muchas de las empresas recuperadas se propusieron llevar adelante. En Uruguay se produjeron también tomas como el emprendimiento en vidrio, Tecnoluce, Mensen, Sena. En el estado de Jalisco, en México, la Cooperativa de Trabajadores de Occidente, que era una de las más importantes productoras de llantas radiales, que había sido comprada por una empresa alemana, después cerró su fábrica, y luego vendieron una parte de acciones, y los trabajadores empezaron con una acción militante hasta, obviamente, lograr nuevamente la puesta en funcionamiento, que también lleva su tiempo, se necesitan recursos, se necesitan poner en marcha nuevamente las máquinas, etc. El Estado en Venezuela, y con esto concluyo, apoyó la expropiación de algunas de estas empresas que fueron prácticamente... se produjo prácticamente durante el gobierno de Chávez, a partir del 2006 en adelante, con el establecimiento del llamado socialismo siglo XXI, y se ocuparon más de 800 empresas. Las primeras fueron en 2005 y fueron Inveval e Invepal, y pasaron en este caso a un modelo del 51% propiedad del Estado, 49% en manos de una cooperativa de trabajadores. Otro ejemplo es la segunda fundidora más grande del país de aluminio, Alcasa, el conglomerado estadual CBG, conformado por 15 empresas de industria pesada, es decir, no eran solamente industrias pequeñas o que tenían un alcance menor. En algunos casos eran industrias estratégicas, fuertes, que el Estado debería haber encontrado una solución, porque estamos hablando de una industria estratégica pesada que, además de emplear a miles de personas, el país la necesita. Luego te encontramos otras, por ejemplo, Sanitario Maracay, Electricidad Caracas, y algunas empresas extranjeras. Entonces, con todo lo que vimos, nosotros podemos darnos cuenta que la economía social y solidaria tiene alcances que pueden llegar a ser impensados, formas de reproducirse nuevas, interesantes, que ayuden a la población local, en este caso particular, a sacar adelante el problema de la pandemia, que tanto afecta a nuestro continente. Y con esto concluyo y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a Pablo Baisotti. De inmediato paso la palabra a Ronnie Villales para su comentario. Felicidades. Adelante, Ronnie. Gracias. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación para participar en esta actividad y gracias a Pablo también por su presentación. En realidad yo no voy a hacer un comentario en detalle porque Pablo creo que ha sido bastante detallista en la presentación de su trabajo, sino que lo que pretendo hacer es un comentario como para motivar las preguntas que se van a generar a partir de ahora para su conferencia y también para generar algunas posibilidades de vinculación con preocupaciones de investigación que tenemos algunos grupos en América Latina, sobre todo con un sesgo, que es el sesgo de tratar de identificar cuáles han sido los mecanismos sociohistóricos de transmisión de desigualdades en nuestro continente o subcontinente, que de alguna manera tenemos que identificar para buscar alternativas, como las que Pablo plantea, para generar alternativas entonces ante esta situación. Me voy a permitir
proyectar una brevísima presentación, precisamente para tratar de ajustarme al tiempo de comentario. E inmediatamente paso a hacer el comentario. La primera manifestación que quiero dejar patente es la importancia de este tipo de eventos que está patrocinando CALAS, precisamente porque nos permite entrar en una dinámica de circulación de saberes en esta época de crisis más pandemia, aunque algunos lo quieren presentar como pandemia y crisis, ¿verdad? Creo que está clarísimo que es crisis más pandemia global. Y en esta primera conferencia, el doctor Baisotti, que ha estado investigando desde Argentina y que vio su movilidad física hacia Costa Rica restringida por esta condición, nos deja claro que a pesar de estas imposibilidades de movilidad física, no debería haber confinamiento para las ideas y para la circulación de ideas, ¿verdad? La conferencia de Pablo nos pone en el contexto de una América Latina vista desde otro punto de vista, el punto de vista de la economía social solidaria como alternativa para la crisis, y además nos permite pensar a América Latina a partir de la comparación entre los casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, México, Uruguay y Venezuela. Por eso considero que el primer abordaje novedoso es esa comparación a partir de ejes problemáticos, y también nos permite repensar la posibilidad de un nuevo constructo para caracterizar a América Latina. En el texto, probablemente en su versión final, será muy importante que esta comparación se manifieste de manera un poco más sistemática para poder llevarle el hilo al discurso que él nos ha logrado presentar el día de hoy. El segundo aporte de la propuesta es la propuesta de tipología, una tipología en escala ordinal, de tipo de intervención estatal en el contexto neoliberal y su relación con la economía social solidaria en América Latina. Esa tipología que Pablo nos presenta, evidentemente nos permite reflexionar sobre si se da algún tipo de retorno del Estado en la región a pesar del contexto neoliberal, o más bien si se vive una profundización de la visión del Estado instrumental neoliberal, porque recordemos bien que la matriz de desigualdad es típica de todo el sistema capitalista desde sus orígenes, según Pontón, ¿verdad? Él nos plantea 4 tipos de intervención estatal en términos de la economía social solidaria en la región: la intervención pasiva, la intervención paternalista, la intervención del buen amigo y la intervención vigilante. En el caso de la intervención pasiva, Pablo pone de manifiesto la característica de existencia de ferias y redes desde abajo. En el tipo de estado de intervención estatal paternalista, más bien hace énfasis en la existencia de cooperativas y bancos solidarios, que se puede extender también a ciertos tipos de crédito por otros bancos no solidarios, diría yo, y ahí entonces se le ubica una intervención más directa del Estado. En el tipo de intervención estatal del buen amigo, ahí creo que todavía Pablo ahora nos podría aclarar, y ahí le lanzo la primera pregunta. Sí, él lo que nota ahí es un cambio de énfasis y una profundización del componente solidario por parte de la intervención estatal. Y finalmente el último tipo, el del Estado vigilante, ahí también me interesaría que Pablo nos aclare si él lo que ubica como característica fundamental de ese tipo de Estado es si está orientado a la formulación de políticas públicas específicas, orientadas hacia la economía social solidaria, pero también que nos diga si en esa idea de Estado vigilante uno puede ubicar las oportunidades de contención o conflicto social que plantea este tipo de economía en países cuya orientación básicamente en términos de política económica es de carácter neoliberal. Por lo tanto, la tipología que Pablo nos ayudará a afinar ahora en su réplica, de alguna manera nos pone en tema de discusión la relación entre Estado, mercado, sociedad civil, en términos de la economía social solidaria en América Latina, y nos permite ir identificando quiénes formulan este tipo de acción y para quiénes. Y desde la perspectiva de la tipología de los tipos de intervención estatal, también nos permite reflexionar sobre
a quienes atiende el Estado o a quienes piensa satisfacer sus necesidades a partir de la formulación de políticas públicas orientadas a este tipo de economía alternativa. Si nosotros vinculamos esto con preocupaciones que tienen que ver, como les decía, con los mecanismos de transmisión de desigualdad, mecanismos sociohistóricos de transmisión de desigualdades en la región, uno podría plantear una línea de tiempo a la inversa, ¿verdad? Un poco porque me parece muy importante que en investigaciones futuras podamos complementar esta visión desde los actores y las actoras. Y aquí, obviamente, introduzco un sesgo de historicidad. Antes que de economía desde abajo, yo preferiría hablar de economías desde abajo. Y ahí podríamos de alguna manera identificar que hay otras formas de economía desde abajo, practicadas desde los actores y las actoras, que básicamente se orientan a tratar de sobrevivir en diferentes contextos. En el caso particular de análisis de Pablo, nos pone en el contexto del neoliberalismo, que en términos generales lo podríamos ubicar entre 1970-80 hasta el presente, en el contexto de América Latina, aunque sabemos que ha habido movimientos que han marcado una línea y una orientación diferente, contraponiéndose a este estilo predominante. Desde la perspectiva desde abajo, desde los actores y actoras, evidentemente la economía social solidaria ha cumplido un papel importante en términos de buscar alternativas para asegurar alimentación básica, para erradicar la pobreza, para generar posibilidades de trabajo docente en una ideología de igualdad de oportunidades. Pero históricamente también han existido economías de base y economía moral, ¿verdad? Es decir, las personas en condición de pobreza y las personas en condición de informalidad siempre han tratado de responder a su problema básico de cómo sobrevivir. Ahí ha sido importante la generación de una serie de mecanismos y estrategias de sobrevivencia orientadas, por ejemplo, a una integración al mercado laboral menos excluyente, a pesar de que sabemos que el propio mercado laboral genera desigualdades sociolaborales importantes. La informalidad, que también sabemos que es una manera de exclusión, se convierte en otra estrategia de sobrevivencia, visto desde abajo por parte de estos actores o actoras, y la recurrencia a ciertos mecanismos como el microcrédito, el ahorro con posibilidades limitadas, o hasta la diferencia de género, de roles de género, en términos de afrontar esta condición subalterna dentro del sistema capitalista. Quizás donde hay un punto de vinculación más importante entre la ESS y estas otras formas de economía desde abajo es precisamente en la generación de redes de ayuda mutua. Ante esta existencia de otras posibilidades de economía desde abajo, yo también quisiera escuchar luego la reflexión de Pablo sobre si toda alternativa se debería institucionalizar, porque me parece que una de las visiones importantes de su trabajo es que efectivamente la economía social solidaria se ha llegado a institucionalizar en algunos países, pero no sabemos exactamente si esto genera mayores ventajas o también introduce algunas desventajas. ¿A qué me refiero con esto? A la necesidad de pensar en generar un nuevo tipo de políticas sociales, ¿verdad? Y también a estudiar la no política, que sabemos que también es un tipo de política, que debería de alguna manera tomar en cuenta la opinión desde abajo. Ya no solo pensar desde arriba en términos de cómo podemos solucionar ciertas situaciones de marginalidad, sino también pensar desde abajo cómo y qué necesidades se están planteando para subvertir ese orden establecido. Y la otra posibilidad importante que me parece que tendría que reflexionarse sobre la institucionalización de cierto tipo de economías desde abajo es el peso que ha tenido la corrupción en la buena marcha o no de este tipo de estrategias. Y además el contexto transnacional del papel que han jugado los organismos financieros internacionales para frenar, para limitar o para potenciar el avance que han tenido estas alternativas desde abajo. Para finalizar el comentario, solo quisiera señalar que evidentemente esto también ha sido un tema de trabajo por parte de la economía neoliberal. Y en algunos casos se ha patrocinado algún tipo de investigación que en alguna medida nos puede llevar a un retroceso en términos de pensar que
la condición de marginalidad se tiene que enfrentar a partir de mecanismos tradicionales como la caridad. Cuando en realidad yo creo que el gran valor del trabajo de Pablo es demostrar precisamente que hay diferentes posibilidades y mecanismos de transformar el eje central de alternativas orientado hacia prácticas de solidaridad. Entonces, Pablo, yo con esto termino el comentario, creo que me ajusto al tiempo y además le agradezco a todos y todas la oportunidad de participar con estas ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ronnie. Muchas gracias, Ronnie. No sé si quieres contestar de inmediato, no veo ninguna mano levantada. En general, el cuarto tipo, es decir, cuando existe una confrontación entre, por ejemplo, las empresas recuperadas y el Estado, se da en gobiernos con características neoliberal, mientras que en el segundo y en el tercer caso, el incentivo del Estado, el acompañamiento del Estado se da en gobiernos más socialdemócratas. De hecho, vemos que los órganos de la economía social y solidaria que nacen en Brasil son eliminados durante el gobierno actual de Bolsonaro, o se recortan créditos, etcétera, etcétera. Es decir, el 2 y el 3, el modelo 2 y el 3 son los que más apoyo del Estado tienen, y yo supongo que el buen amigo va a ser fundamental tener un Estado que sea aliado de las políticas sociales para un resurgir, o al menos para un reflotar, una economía que se encuentra en este momento a la deriva. Y cuando hablo de una economía, puedo hablar de varias economías, pero al fin y al cabo, las economías de América Latina se encuentran atravesando un momento de crisis en mayor o en menor medida. Mientras que el primer modelo, la no intervención del Estado, se puede dar tanto en uno como en otro, más bien flexible. Yo supongo que sí, obviamente pueden ser muchas experiencias, y además puede haber una multiplicidad de cruzamientos entre una variante y otra, sobre todo de las primeras tres, y no necesariamente la cuarta tiene que ser de un gobierno neoliberal, puede ser de otro tipo de color de gobierno, porque a veces los intereses particulares influyen y mucho sobre estas cuestiones. Lo que sí habría que hacer es establecer una legislación precisa que pueda regular diversas características que tiene la economía social y solidaria en sus formas, reglamentando además el acceso a ciertos bienes naturales que el Estado incluso puede proveer, ayudar, etc. Es decir, hay tanto potencial en este tema, y se está creando un terreno tan fértil para que pueda germinar, que solo depende de, obviamente, las personas inicialmente, pero también de un acompañamiento de Estado. Si se llegan a acoplar ambas, yo supongo que va a haber una recuperación muchísimo más rápida. Yo no recuerdo exactamente la pregunta que me ha hecho Ronnie, traté de contestar una especie de mix, pero si hay algún particular que me quiera recordar o refrescarse. Respondo. No, yo pienso que se puede abrir el espacio, Werner, para las preguntas. Sí, está abierto el espacio. No veo por el momento ninguna mano levantada. Tampoco no hay comentarios en el chat. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Hola. Sí, muchas gracias por el debate y también con tantos ejemplos. Mi inquietud también va un poco en lo que dice Ronnie. Por parte también lo has contestado, ahora también en tu respuesta, pero sí, igual yo creo que vale un poco discutirlo. O sea, veo que en el debate de la izquierda de ahora,
después, digamos, tal vez es un poco duro decir fracaso del pink tide, de los gobiernos de izquierda, o sea, ya hay como un gran deseo de encontrar, o sea, las alternativas en las territorialidades pequeñas, en las cooperativas, en lo micro, etcétera. Y con muchos puntos estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, pero veo que se pierde tal vez un poco la visión de la transformación de la sociedad en términos un poco más grandes. O sea, ¿en qué punto tú ves que ese desarrollo de cooperativa también tiene sus límites, o más que nada es expresión de una defensa de espacios que en vez de una visión un poco más proactiva, digamos? Eso sería una parte. Y la otra parte de la pregunta, o sea, a mí me gustó mucho lo que dijiste ahora, o sea, cómo articular esas iniciativas con las políticas estatales. ¿Tú ves ejemplos en los restantes gobiernos de izquierda o socialdemócrata en América Latina de promover estos sectores? Bueno, escuché una parte sí, una parte no. Pero evidentemente se necesita, sí, comenzar desde un nivel micro. Esto no significa que el Estado no tenga que apoyar, porque en países que son geográficamente enormes, como Brasil, como Argentina, los lugareños, las personas de esa región conocen mejor las realidades que desde el gobierno central de Buenos Aires. Es decir, el incentivo puede ser de diferentes maneras, a través de especializaciones o a través de el envío de materiales o de dinero o de lo que fuere. Yo veo en este momento muchos gobiernos de la región, aquellos que se dice que herederos de la marea, si se quiere llamar, se han perdido en retóricas más bien de carácter populista y necesitan un poco ser más técnicos y aplicar directamente acciones concretas y no tantas vueltas. Porque mucho discursito de acá, mucho discursito de allá, mucha campaña de acá, y los recursos, los pocos recursos que tienen, en ocasiones se dilapidan de una manera muy banal. Y no puede ser que países productores de materias primas como la Argentina tengan un porcentaje tan alto de pobreza, y esto en todo el continente. Me parece que las políticas estatales últimamente son insuficientes, es decir, no últimamente, desde siempre son insuficientes, y tendrían que tener muchísimo más espacio las iniciativas locales. Y ya que el Estado no puede cumplir ciertas acciones, le debería dejar el espacio, un espacio obviamente controlado, no es que van a tomar un espacio y van a mandar ellos, pero se debería ceder mucho más espacio a estas iniciativas, como vos dijiste, micro, porque al fin y al cabo son las que dan más resultados, son aquellas que son llevadas adelante por las personas con las necesidades, porque la mayoría, para ser sincero, la mayoría de los políticos no tienen necesidades básicas insatisfechas. En cambio, las personas que viven en el campo, que se tienen que levantar a las 4 de la mañana, que no llegan a pagar la renta o que no le pueden comprar zapatillas a los chicos, esos son los verdaderos necesitados, y esos son los verdaderos que saben qué necesitan y cómo llevarlo adelante. En Argentina no se puede hacer política pública desde Buenos Aires a regiones tan dispares como puede ser Formosa o Santiago del Estero o cualquier provincia de la Patagonia. Es decir, hay que descentralizar más, hay que descentralizar más. Eso no significa que el Estado pierda poder, porque el Estado pasa también que ve estas economías de abajo
las ve como posibles amenazas. Muchas veces no piensan con un verdadero federalismo. Piensan muchas veces en cuestiones que son de carácter más bien político. Perdón si me salté alguna de las preguntas, pero es como que te escuché cortado. Si querés repreguntarlas, no hay problema. Muy bien, no hay más preguntas. Sí, Gerardo, adelante. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la exposición. Quisiera brevemente retomar algo que había comentado el profesor Ronnie Viales sobre la informalidad, ¿no? Es decir, ¿cómo ves la informalidad como una economía desde abajo y hasta qué medida consideras tú que se debería institucionalizar? Porque este es un debate constante en América Latina, ¿no? O sea, está así las cooperativas y demás, pero la economía informal, que es tan grande, es tan extendida, bueno, al menos acá en México es enorme, pero tú cómo la ves en relación a esta economía solidaria y algo que se dice muchas veces, hasta dónde se debería institucionalizar, ¿no? O qué debería hacer el Estado, qué rumbo debería hacer frente a la economía informal, ¿no? Esa sería mi pregunta, más o menos. Bueno, desde la década, incluso antes de los 90, pero desde la década del 90, la informalidad pasó a ser moneda corriente en nuestros países. La economía solidaria, más que sacar de la informalidad, es dar dignidad de trabajo, es decir, que ya los precios no sean banales, que ya no se puede echar a una persona luego de los 3 meses, crear canales alternativos. ¿Cuáles son los canales alternativos? Es la pregunta. ¿Y de qué manera el Estado puede ayudar a conformar esos canales? Vendedores ambulantes, por ejemplo, es el típico ejemplo de economía informal que lo vemos en los grandes mercados y alrededor de las grandes ciudades. Es decir, ¿de qué manera ellos pueden llegar a trabajar? ¿Pueden llegar a tener un puesto? ¿Pueden tener 3 o 4 días en un lugar, 3 o 4 días por mes en un lugar, 3 o 4 en otro? Es decir, ¿de qué manera crear agrupaciones que reúnan a personas con las mismas características y no tengan que vivir a la buena de Dios, rogando vender algo para poder comer ese día? Es decir, que tengan una cierta seguridad. Es decir, es ahí donde el apoyo también del Estado tiene que hacerse presente. El Estado puede decir, bueno, ustedes se encargan de crear sus productos, venderlos, ubicarse, esto, lo otro. Nosotros les hacemos una especie de cubierta ante ciertas situaciones. Eso se puede hacer, se ha hecho. Los trabajadores que eran de los desechos, por ejemplo, electrónicos en Uruguay, fueron acompañados por el Estado, que les dio ciertos específicos lugares para trabajar, dependencias estatales o recolectores de basura que luego, que surgen con la crisis del 2001 en Argentina, luego fueron agrupados y fueron agremiados en cooperativas, fueron, digamos, ya no era la persona que salía sola a ganarse el pan, el puchero, como se dice acá, sino que había un respaldo. Los gobiernos pueden hacer mucho de eso. Hay que ver si hay voluntad política ahora, porque no va a durar para siempre un Estado asistencialista. Es decir, no pueden estar manteniendo un ingreso de subsistencia por siempre, porque va a quebrar el Estado. Es decir, en vez de darle todo el tiempo el pescado, está bien que le dé el pescado, pero que le enseñen a pescar, como se dice en la Biblia. Es decir, hay que dar un puntapié inicial en algún momento, hay que empezar a mover la máquina. Entonces, organizar desde abajo, con ayuda desde arriba, sería algo fundamental, inicial. De otra manera va a ser mucho más difícil cuesta arriba, y sobre todo cuando los estados se oponen a este tipo de acciones por considerarlas que son una especie de competencia.
Gracias. De nada, Gerardo. Muchas gracias. Más manos levantadas. Esto me da la oportunidad de hacerte una pregunta como moderador también. Has hablado de apartheid social y te has referido a estas teorías de fascismo contractual, territorial y financiero. Yo tengo mis problemas con este concepto. Podemos hablar en términos económicos de fascismo en un contexto neoliberal. Eso me parece una contradicción muy grande porque si pensamos en economía política, económica fascista, el Estado jugó un papel sumamente importante, incluso tomó decisiones que fueron en contra de cierta lógica capitalista. Entonces, esto es un problema. Tal vez puedes explicar un poquito más sobre esto. Yo por lo menos veo una gran contradicción en esto. Sí, de Sousa Santos habla de fascismo como un modo amenazante hacia, o al menos una parte de la sociedad, y no solamente latinoamericana. En el primer fascismo, el apartheid social, se produce una división en dos sociedades completamente diferentes. Las pudientes, que son cada vez menores y cada vez más encerradas, y el resto de la población. Y vea que es una de las características que pasa durante la década del 90, en la cual miles de personas caen en la pobreza y se empieza a aplicar el fascismo contractual, no quizás como una ideología como fue el fascismo, sino como una actitud, una acción en la cual una parte tiene beneficios y el resto, que es mayoritario, no. El fascismo contractual, en el cual una parte impone a la otra, es decir, un fascismo, cuando se habla de fascismo, también me imagino que Boaventura dos Santos es la acción, la actitud de imponer una cosa sobre otra. Fíjese que en la mayoría de estos fascismos que se menciona es una persona o un grupo o un poder fuerte contra uno débil. La ciudad rica y la ciudad pobre. El empleador con todas las de la ley y aquel que no sabe si va a venir a trabajar el mes que viene porque se le vence el contrato. Aquel que tiene el poder sobre un territorio y aquellos que no saben a quién responder. La inseguridad o la precariedad en todos sus aspectos, es decir, mediante amenazas veladas, es decir, el empleador que dice, desde la semana que viene van a tener que trabajar los fines de semana, 4 horas, porque es la disposición de la empresa, aquellos que no estén de acuerdo se pueden retirar. Mientras que el fascismo financiero es el que se impone sobre la mayoría de los estados, sobre el mercado laboral, y es ahí donde la economía social y solidaria planta lucha y tiene que realmente enfrentarse con todas sus armas, con todas las que le dije y aquellas nuevas que van a venir. Esperemos. Nos siguió una pregunta de Nadine Polfok por el chat y voy a leerla. Pregunta, ¿qué motivaciones encontramos en los actores de la economía social y solidaria más allá del querer superar desigualdades socioeconómicas y sociolaborales? Bueno, las primeras es satisfacer las necesidades básicas, crear un trabajo digno, crear condiciones para que haya un desarrollo equitativo. Vea que en las regiones donde se han desarrollado experiencias de carácter ciudadano, que han abarcado toda una ciudad, solidarias y que se han impuesto, la igualdad es mucho mayor y la desigualdad tiende a reducirse cada vez más. Es decir, mismo nivel educativo, mismo nivel nutricional, de salud, etc. Es decir, lo que tiende a hacer inicialmente es cubrir las necesidades básicas. Sobrevivir, como pasó en la crisis del 2001 en Argentina. Luego
ver de qué manera organizarse para no ser víctima de un fascismo de estos que he mencionado. Y lo tercero es obtener de manera solidaria y cooperativa réditos iguales para todos. Es decir, son Muy bien, nos llegaron dos preguntas más por el chat. Una más de Nadine. Pregunta, ¿qué espacios o plataformas conocemos donde se articulan esta enorme cantidad y diversidad de iniciativas y emprendimientos en la región? La primera. Y la segunda nos llegó de Claudia Tomadoni. Pregunta, ¿qué rol le asignarías a la aplicación de políticas públicas de planificación y ordenamiento ambiental del territorio como forma de encauzar la energía de esta economía desde abajo? ¿Las escuchaste? Sí, las respondo más o menos las dos, porque tienen alguna relación. Bueno, existen una diversidad enorme y cada día más grande de variedades de este tipo de economías sociales y solidarias. Como dije, desde ferias, regiones, cooperativas, y cada una en carácter local a regional, incluso nacional, pero no estamos hablando de megaproyectos de minería, sino que estamos hablando de proyectos que muchas veces son suma de muchos otros que tienen en consideración el medio ambiente y sobre todo aquellos que son de carácter alimenticio le dan una importancia superlativa al tema de la agroecología. Además existen un montón de proyectos de carácter de comunidades nativas, indígenas, tanto en Ecuador como en Bolivia, como en México, que necesitan y cuidan el medio ambiente como si fuera, como es su territorio y su fuente de vida. Es decir, la economía social y solidaria no es una economía destructiva, sino que es reproductiva o intenta cuidar para continuar con este proceso el ambiente. Además, estuvimos hablando que muchas de las empresas que eran recuperadas continuaron trabajando en este sector, pero lo que son las empresas rurales, cría de animales, nuevas formas de cultivo, y otros tipos de, digamos, de actividades rurales, tienen muy en cuenta eso, porque no son grandes empresas, son personas o comunidades que viven en un lugar y necesitan cuidarlo. Y con respecto a los grupos y a las asociaciones, etcétera, existen plataformas tanto de los gobiernos como de privados o de estos grupos solidarios que se pueden encontrar en internet o de las grandes, grupos de economía social y solidaria como RIPES. Existen listas enteras que promueven incluso sus productos también. Parece que no hay más preguntas o comentarios. Ya llevamos casi 90 minutos, no hay tiempo extra porque el partido está ganado para Pablo. Entonces, propongo que cerremos aquí. Les agradezco mucho al doctor Pablo Baizote y al doctor Ronnie Viales, a todas y todos ustedes, también a las personas que nos han seguido por Facebook y YouTube, y les invito a consultar la página web de CALAS, www.calas.lat, donde está el programa de todo este ciclo de conferencias. Y espero que nos veamos en una de las próximas conferencias. Que tengan un buen tiempo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.